Bien, hace ya algunos sábados estuvimos tratando un tema respecto a la necesidad de tener un corazón puro, un corazón limpio. Y basamos ese título en la historia de David y su pecado y el crimen que cometió con Urías, el esposo de Betsabé. Es una historia que no vamos a repasar por causa del tiempo, pero yo quiero avanzar un poco la historia esta mañana en términos de las consecuencias que vinieron a la vida de David como causa de este pecado y reafirmar una vez más el arrepentimiento que David experimentó y cómo ese arrepentimiento fue genuino, profundo, y si bien no dejó todas las piezas en su lugar como estaban antes, porque pasaron cosas terribles en la familia, David espiritualmente fue restaurado y pudo terminar bien su vida con Dios. No quiere decir que David no cometiera otros errores de ahí en adelante, pero David aprendió una lección que marcó un antes y un después en su vida. Lo que nosotros hacemos aquí repercute en la eternidad. Yo no sé si esa frase ustedes la recuerdan porque se utilizó por el protagonista de la película El Gladiador. Y él era general de ese ejército y estaba tratando de motivarlos. Y sabían que la causa era prácticamente perdida. No era posible vencer el ejército romano, por lo menos en ese contexto. Pero él sembró esa idea y dijo, hagamos hoy algo que quede perpetuado en la historia para siempre. Lo que hacemos aquí repercute en la eternidad. La Biblia nos dice que la esfera celestial, el lugar donde Dios mora, no está tan distante de nosotros como de pronto pensamos. Nosotros solemos imaginarnos que entre la tierra y el cielo, bueno, y hablando literal y físicamente, hay mucha distancia. Pero pensamos que hay una distancia infinita, infinita. ¿Cómo es posible que la Biblia muestre que lo que nosotros hacemos aquí tiene repercusiones que llegan hasta el cielo? Si pudiéramos determinar realmente cuánta distancia hay entre nuestra tierra y el cielo donde Dios mora, quizás nos sorprenderíamos más todavía al ver cómo tan rápido repercuten allí las cosas. ¿Han visto cuando usted arroja una piedrecita en un lago tranquilo que hace un círculo de ondas expansivas? ¿Sabían ustedes que aunque de pronto las ondas se pierdan, realmente no desaparecen hasta tocar la orilla? Se tornan invisibles si es muy grande al ojo humano, pero el movimiento continúa y termina chocando en la orilla. En la Biblia, las acciones humanas son como la cuerda de un arpa que se toca, y cuando se toca la vibración llega hasta la eternidad. De hecho, en la Biblia se presenta la interacción entre este mundo y el mundo de Dios de una manera tan íntima, tan cercana, como si uno estuviera establecido al lado del otro. Que todo lo que se hace aquí, inmediatamente se sabe allá. Cuando Natán llegó a David, después de haber pecado, David está hundido en un estado de tinieblas mental que todavía no le permite entender las consecuencias de los actos que ha cometido. Tomó para sí una mujer ajena, teniendo la libertad como rey de tomar la mujer que quisiera, pero tomó la que no debía. Y algo no le permitió ver esa realidad. Luego no solo eso, después que se entera que está embarazada, pretende ocultar ese hecho, tratando de que ahora parezca como que el hijo realmente es de su esposo Urías. Pero Urías está en el campo de batalla, lo envía a buscar. Le dice, duerme en tu casa esta noche y mañana vete a la batalla otra vez. Y Urías no pudo ir a su casa a dormir, porque no es el rey, no es judío, pero tiene una conciencia y un corazón transformado por Dios que le dice a él, ¿y cómo tú vas a ir a tu casa a descansar y dormir sin problema cuando el ejército está arriesgando su vida en el campo de batalla? No pudo, durmió fuera de su casa. Al otro día David se encuentra con el mismo caso y esta vez
le da unos tragos al hombre para ver si las defensas bajan un poco. Y vuelve y le dice, ve a tu casa y duerme. Y al otro día, vete a la batalla. Y ni aún así, ni aún bajo los efectos del alcohol, este hombre fue capaz de dormir en su casa. En la historia, en ese punto, yo no sé si usted lo ha notado, pero este hombre, aún bajo los efectos del alcohol, estaba pensando mejor que David, con más claridad que David. Cuando David se enteró, dijo, bueno, ya este hombre no me deja alternativa, aquí hay que tomar una medida extrema. Hizo una carta y se le envió a Joab, el general, con él mismo. Y allá llegó la carta, él no la leyó, obviamente no podía, eso era grave. Y en la carta decía, cuando la batalla arrecie, ponme a este hombre en el frente de la batalla y luego retírense. Ya ustedes saben. David está hundido en unas tinieblas que nosotros, cuyas dimensiones no podemos medir. Pero así es la mente del ser humano cuando se ha apartado de Dios. El hecho es que parece que todo está resuelto, porque David luego trae a la mujer al palacio y ella está embarazada. Y ahora la toma formalmente como esposa. Parece un acto de generosidad ante una viuda, ¿no? Pero ustedes saben todo lo que se mueve allí. En ese contexto entra Natán y le cuenta la historia que le contó. Y tan pronto Natán le contó la historia, David reaccionó y Natán lo confrontó y le dijo, ese hombre eres tú. Y David dijo, ¿qué fue lo que hice? Indica que estaba hundido en un estado de ceguera que él mismo ni siquiera podía darse cuenta. ¿Qué fue lo que hice? Lo primero que él dijo fue, pequé contra Jehová. Pequé contra el Señor. Noten que David no dice, le fallé a Urías, que de hecho eso pasó. Le fallé a Betsabé, que de hecho eso pasó. Le falté a su abuelo, que es mi consejero y que trabaja aquí conmigo en palacio, Ahitofel. David pensó primero en Dios. Le fallé al Señor. Pero Natán le garantizó rápidamente, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. De manera que algo ocurrió en David, que Dios pudo decir, hay manera de arreglar esto. Y este no es un pecado de muerte para David, pudo haberlo sido. Y también Dios pudo garantizar el perdón para David. Natán entonces pasó a explicarle a él las consecuencias que vendrían ahora. Es como decir, Dios te va a perdonar, David, pero este error no te va a salir gratis. Hay un precio que se va a pagar. Y en el segundo libro de Samuel, me gustaría que ustedes puedan buscar allí, en el capítulo 12, los versículos 9 en adelante. Vamos a leer algunos pasajes. Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, 9 hasta el 12. El profeta le dijo, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Verso 11 en adelante. Así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se levante el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y la entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré todo esto delante de todo Israel a pleno sol. Así que Dios ha garantizado el perdón,
Pero este no es un perdón que vendrá gratuitamente. David va a enfrentar las consecuencias. Son muchas las personas que después de fumar un largo tiempo contraen un cáncer. Y le dicen, Señor, perdóname, yo no sabía lo que hacía, pero tienen que morir del cáncer. Porque a veces las consecuencias no se anulan. Y yo creo que cuando Dios no anula las consecuencias es porque si perdona anulando las consecuencias, la persona va a volver a pecar otra vez, como si nada hubiese pasado. Hay individuos que hay que contenerlos. Hay circunstancias que hay que contenerlas. Y la Biblia muestra que el pecado tiene consecuencias. Se desataron una serie de problemas en el hogar de David, como un tsunami que parecía que lo arropaba todo y todo lo iba a destruir. El niño que concibió Betsabé, Dios determinó en el verso 14 del capítulo 12, como en este asunto tú has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Es decir, él no vivirá, pero su muerte enviará un mensaje a todos esos que blasfemaron mi nombre. En un mundo imperfecto no podemos entender las medidas de retaliación que a veces se toman. Pero hay medidas que si no se toman, lo que hacen es abrir una compuerta a un mal peor. El mal se desencadenó también dentro de la familia de David. Y oigan, en este caso, miren lo que pasó primero. Amnón, hijo de David, un hijo de David, se enamoró perdidamente de una hermana, Tamar. Media hermana. Pero se enamoró de una manera tan enfermiza que él enfermó físicamente porque no podía estar con ella. Y con uno de los siervos encontró una manera de traerla cerca de él y él la forzó y vivió con ella. A pesar de que si tú lees el relato se te desgarra el corazón. Esa muchacha le suplicó y le dijo, no hagas eso, manito. Vamos a buscar la manera de que estemos juntos. Como eran medio hermanos, podía haber un arreglo ahí para casarlos. Abraham se casó con una media hermana. Y otros casos similares. ¿Vamos a hacer esto bien? No, pero lo peor es que el texto dice que desde que estuvo con ella, entonces la aborreció tanto como la amó al principio. ¿Era realmente amor? Es una historia desgarradora, pero eso no es nada, eso no se queda allí. No solo es que la muchacha ha sido deshonrada, es que Absalón, otro hijo de David, dijo, esa no se la van a vengar mis hijos. Y empieza a planificar la muerte ahora de su hermano. Así que vamos de la muerte de un niño a la violación de un hijo por medio de otro hijo, al asesinato de un hijo en manos de otro hijo. El verso 23 al 38 cuenta la historia de todo lo que implicó la deshonra de Tamar. Y luego el texto dice, y el rey David se consumía por ver a Absalón. Perdón, creo que me salté una partecita del texto. Es aquí, verso 21. Verso 21 dice, cuando el rey David oyó esto, lo que le ocurrió a Tamar, dice que se enojó mucho. Pero nada más, no hizo nada. Solo se enojó mucho. Luego que Absalón elimina al hermano, entonces David vuelve a reaccionar. Y ese sí es el texto que le acabo de mencionar, verso 39. Y el rey David se consumía por ver a Absalón, porque ya se había consolado de la muerte de Amnón. Pero David tampoco hizo nada. Algo pasó con David a raíz de aquel pecado con Betsabé. Porque David es el héroe de guerra, el rey que representa a Cristo, el rey justo, el hombre que todo lo consigue. Y a partir de aquí, la figura de David empieza a desnaturalizarse, como a desmoronarse.
A tal punto que en un momento la historia de él comienza eliminando un gigante. Y al final sus hombres tienen que salvarlo de un gigante que casi lo mata a él. Y es a raíz de ese evento que los soldados mismos le dicen, ya tú no vuelves a la batalla, porque no queremos que la lámpara de Israel se apague. Y David lo entendió, ya no tenía la misma fuerza, ya no tenía juventud, ya no era ese guerrero experimentado. Solo le quedaba la experiencia, pero no la fuerza. 3 cosas en la historia que tienen que ver con Amnón, Tamar, Absalón y la muerte de ellos. Hay vino, hay promiscuidad sexual y hay una espada que venga a la vida. Yo creo que el escritor me está diciendo a mí que lo que yo protagonizo en términos del pecado es lo mismo que voy a ver reproducido más adelante como consecuencia de mi pecado. Es como otra manera de decir, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Miren, yo puedo vivir vidas dobles en la iglesia y puedo engañar a uno toda la vida, a muchos por mucho tiempo, pero a todos, toda la vida y todo el tiempo no es posible. Tarde o temprano, el castillo de naipes que estoy construyendo con una vida doble me va a caer encima y todo el mundo lo va a ver. Pero Absalón dio un paso más allá. Después que mata a este muchacho, se va distante. Y allá parece que Absalón, pensando y pensando, como David no hizo nada, agarró un fuerte rencor contra David. Y dijo, papá no puede seguir gobernando. A papá le está faltando el juicio. Mira lo que hizo mi hijo contra su hermana, su hija y mi hermana. No hizo nada. Tuve yo que hacerlo. Le voy a quitar el trono. Y David se subleva. Absalón contra David. Gracias. Y se le une una cantidad increíble de gente de Israel. Incluso Ahitofel se le unió. Ahora el consejero de David, el rey, es ahora el consejero de Absalón, su hijo. Y le voy a decir algo, mis hermanos. Ahitofel le dio un consejo a Absalón para eliminar a David y sacarlo de la ecuación con todo lo que importaba en él. Y no se cumplió porque Dios turbó ese consejo. Y un hombre que David había enviado lo colocó allí y ese dijo, no, eso no. Mira, mejor hazlo de esta manera. Y le sobredimensionó el consejo. Y le llenó la mente a Absalón y dijo, ese no lo vamos a hacer. Este es el consejo que nos llevamos. Pero inmediatamente le mandó a decir a David, de donde tú estás, levántate rápido y vete de ahí porque va a pasar esto. Y fue así como David pudo salvarse. Porque si ese hombre no hubiese estado ahí, ese hubiese sido el último día de David. Ahí se cumple la expresión, yo te he perdonado y no morirás. Es decir, lo que tú has hecho no te va a causar la muerte. Porque Dios sabía que las consecuencias que venían producto del pecado de David le podían causar la muerte. David sabe que Absalón se ha rebelado. No está de acuerdo con eso, pero yo no sé, a mí me parece que David tenía por Absalón como una fijación que tenía Jacob con José. Como una preferencia. Porque miren, cuando Absalón eliminó a su hermano, Amnón, por lo que le hizo a Tamar, cuando David se enteró de eso, lo que el texto enfatiza es que David extraña ver ahora a Absalón porque tuvo que irse. La preocupación de David es, ahora no puedo ver a Absalón porque se fue lejos. No es, déjame ver qué hago con este muchacho porque no estuvo bien lo que hizo. ¿Ustedes me están siguiendo? Después que Absalón se revela, David como que mantiene todavía una conexión afectiva con él, de tal manera que oigan el consejo que le da a Joab, su general, un hombre sanguinario.
mientras trata de resolver ese levantamiento. Segunda de Samuel 18:5. Traten benignamente al joven Absalón por consideración a mí. Con esa orden, Joab sale a enfrentar el desafío de Absalón. Pero ocurre que en ese entorno donde las batallas se estaban librando y más de 11,000 hombres ya habían muerto dentro de Israel, notaré que la espada se levante dentro de ti mismo. Lo que hiciste a espada lo pagarás. De ahí sale la frase que el que a espada mata, a espada muere. Había muchos árboles que tenían un tipo de follaje donde si una persona con pelo largo pasaba corriendo rápidamente en un animal montado, podía enredarse y quedarse enganchado. Y producto del movimiento, muchos quedaron así y fueron más los que murieron en el bosque que los que murieron fuera del bosque. Y Absalón fue precisamente uno de ellos. Iba corriendo en un burro me parece. Y él tenía una cabellera, era un muchacho extraordinariamente bello, una cabellera larga. Y en el movimiento el pelo se enganchó y el animal siguió y él se quedó colgando allí. Cuando a Joab le dijeron lo que pasó, dijo, date tranquilo. Fue inmediatamente. Pero no lo eliminó, nada más le dio la estocada. Quienes lo terminaron de eliminar fueron todos los demás que él mismo les dijo que hicieran. Ya ustedes conocen los llantos de David, Absalón, hijo mío, Absalón. El llanto de David por Absalón. David no puede ver a través de otros ojos. Yo no sé qué estaba pasando. Pero claro, es un hijo. Y quienes son padres saben lo que eso puede implicar. Lo cierto es que esta historia nos muestra, hay muchas cosas más que siguen pasando, pero con eso yo quiero detenerme para meditar nada más un poquito en las consecuencias de nuestros pecados. Lo más terrible del pecado humano no es que pone en riesgo vidas humanas, no es que crea ruptura en la relación entre una persona y otra. Ahitofel dejó de ser leal a David y unirse a Absalón porque no estaba contento con lo que David hizo con su nieta, ni con lo que hizo contra Urías. Y eso me da la idea a mí de que Ahitofel le tenía un aprecio increíble a Urías. Y la calidad de hombre que es Urías no es para menos, es para tú tenerle un aprecio especial. Y cuando ese hombre cayó por un acto promiscuo de David y una mala decisión, Ahitofel no pudo con eso. Es decir, mis acciones cambiarán a otros para siempre. Y eso arrastrará múltiples consecuencias también. Hay cosas que yo puedo hacer que si nadie se enterara, eso solo me afectaría a mí. Pero hay cosas que cuando son públicas ya, afectan y arrastran a todo lo demás. Y pueden afectar a toda la comunidad. Por eso la iglesia no puede ignorar el pecado público y abierto. Porque si la iglesia no hace nada, la iglesia está legitimizando el acto incorrecto. Lo está apoyando. Y es doloroso ambas cosas, pero hay que doler en función de la realidad. Entonces, David se vuelve a Dios arrepentido. Y todo lo que está mirando está haciendo sufrir profundamente a David. David está pasando noches oscuras, sombrías, de muchas lágrimas. David ve todo desmoronarse a su paso. El imperio que costó tantos años construir, de pronto se derrumba en fracción de meses. Y para colmo, el nombre de Dios blasfemado entre los que no son judíos. Cuando ya había sido glorificado, ahora está siendo blasfemado. La deshonra que viene ante todas las naciones, el escándalo internacional. Hay que lidiar con todo eso. Y eso no le puede salir gratis a David. ¿Recuerdan a Pablo cuando Dios lo llamó? Cuando habló con Matías y le dijo, mira, hay un hombre en tal lugar que... Y le dio el nombre. Matías le dijo, ¿cómo, Señor? ¿Ese hombre? Y le dijo, sí, ese hombre. ¿Y ese hombre ahora es cristiano? Le dijo, sí, ahora él me sirve a mí. Dice, tú sabes que ese hombre era persiguiéndonos y matándonos, que estaba por todas partes. Dice el Señor, sí, pero eso fue antes, ahora ya es mío. Entonces ese hombre fue. Pero ¿saben lo que le dijo el Señor a Matías? Ve,
ora por él. Y yo le voy a enseñar a él lo que es sufrir por mí. ¿Ustedes han meditado en esa declaración? ¿Y saben lo que sufrió Pablo de ahí en adelante? Servir a Dios a Pablo le costó sangre. Pero eso fue lo que él sembró. Y no es que Dios no perdona, es que en honor a la justicia estricta, las cuentas se tienen que saldar. Hay que crear un balance. Porque si solamente el mal actúa y el bien no hace nada, hay un desbalance. Si solamente sufre el inocente y también no sufre el culpable, hay un desbalance. Y aun cuando nosotros nos hemos arrepentido, tenemos que lidiar con situaciones que van a estar ahí posiblemente de por vida. ¿Creen ustedes que cada uno de nosotros no lucha con cosas así? Muchos de nosotros no tuvo la fortuna de nacer en la iglesia. Y aún naciendo en la iglesia, algunos se apartaron. ¿Y de qué manera? Y al volver, ¿con qué luchan? ¿Qué arrastran? Todo ese mundo de consecuencias que está allí. Pero el arrepentimiento es como un sedante. Restaura mucho. Quizás no restaura todo allá afuera, pero restaura todo aquí adentro. Quizás algunos se perderán por mí, pero si me arrepiento de corazón, quizás yo me pueda salvar. Y eso es posible, primero porque Dios perdona, segundo porque Dios es misericordioso, tercero porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. David escribió el Salmo 51. ¿Ustedes recuerdan que se lo leí un poco? Vamos a repasar algunas cositas. Cuando el pecado que nosotros cometemos es tan profundo, tan complejo, y cuando el pecado que nosotros cometemos contra otros es tan grotesco, el daño interior es así de profundo y de fuerte. Por eso la obra de restauración tiene que ser así mismo. Debe excavar hasta la profundidad misma de donde llegó el mal para sembrar la sanidad desde abajo del mal y empezar a restaurar. Yo voy cayendo, pero Dios pone su mano y me sujeta, ¿ven? Su brazo poderoso me alcanza. En el verso 4 del capítulo 51 de Salmo, David dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. ¿Qué fue lo primero que David dijo cuando Jonatán lo atrapó en su pecado? Pequé contra el Señor. No fue, le fallé a mi pueblo, que pasó. Le fallé a Urías y a su familia, que eso pasó. Le fallé a Betsabé, que eso pasó. A su abuelo que está conmigo, un hombre de confianza. Le fallé. David no pensó en eso primero. David sabía todo eso. Pero David dijo: pequé contra Jehová. Y aquí dice: es contra ti solamente que he pecado. En primer lugar, fue a ti que te fallé. Es interesante que José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, por su belleza, y la mujer quería estar con él, y acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y un día lo acorraló, y parecía que ahora sí. José entonces corrió, pero antes de irse, se quedó con un pedazo de tela en sus manos. Entonces grita, monta un show, y José termina en la cárcel. Pero José le respondió a ella de esta manera, verso 9 del capítulo 39. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? ¿Qué le parece? Así que para José, este pecado no significaría fallarle a su esposo, significaría primero fallarle ¿a quién? A Dios. Porque José sabe que si toca esa cuerda, las vibraciones llegan primero al cielo. Llegan primero al cielo. ¿Recuerdan a Daniel en el foso de los leones? ¿Recuerdan a Daniel en el foso de los leones? Terminó allí por ser que fiel a Dios. Fiel a Dios.
Cuando el rey vino al otro día, Daniel, Daniel, el Dios al cual tú sirves te libró. Con esperanza, Daniel responde desde el pozo y le dice, sí, mi Dios envió su ángel, capítulo 6, verso 22, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Oigan aquí ahora, porque delante de él, no de ti, de él, no he sido hallado inocente. Y luego entonces entra el hombre en escena. Y también delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Así que cuando yo fallo, ¿contra quién es que primero fallo? El universo más cercano, y no es un universo paralelo, no crean eso de los Avengers, aunque es una teoría científica, yo le comenté hace poco aquí, la existencia de universos paralelos y donde tú puedes existir de diferentes formas. Eso no es ciencia ficción, es la ciencia ficción llevando una teoría científica a la pantalla y haciéndola creíble, preparando el terreno para que la gente crea más disparate de lo que existe. ¿Y saben algo? Primero contra Dios, primero contra Dios. Y cuando yo soy encontrado inocente, primero la inocencia es allá en el cielo, en ese universo que coexiste junto con este universo. David confiesa que el problema de su pecado va más allá del acto erróneo que él cometió. Miren, en el verso 5 David hace una declaración que pone los vellos de punta. En el verso 5 del Salmo 51, he aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. ¿Está David justificando su pecado? Es decir, está diciendo David aquí, Señor, está bien, está mal lo que hice, pero tú sabes que yo no podía hacer otra cosa porque al fin y al cabo yo soy pecaminoso porque mi mamá era pecaminosa y yo he pecado porque ella era una pecadora. ¿Creen ustedes que es eso lo que David está diciendo? Pero David sí reconoce, y aquí voy a usar una palabra de la canción de Noemí, estructura, que en la estructura humana hay un problema. Hay un problema que va más allá de los actos erróneos que yo cometo. Tiene que ver con mi condición como ser humano caído, que existe en un estado pecaminoso. Y que muchas inclinaciones que hay en mí hacia el alcohol, hacia la promiscuidad, no son más que una herencia que mi padre me ha dado en herencia, en predisposiciones. Y que quizás eran propias de mi abuelo también. Y que quizás ahora forman parte de las luchas de mi hijo también. ¿Qué le parece? Y hasta la ciencia moderna ha demostrado el tema de las predisposiciones, cómo se heredan. Generalmente un padre que es deportista tiene hijos con inclinaciones hacia el deporte. Yo tenía negocio y mi hijo hoy está en el mismo negocio. ¿Creen ustedes que eso es casualidad de casualidades? Entonces, esas realidades están allí. David, por lo menos, ¿saben qué es lo que está admitiendo? No que hay una justificación para su pecado, sino que al fin y al cabo, él es lo que es todo el mundo, un pecador. Y que como tal, amerita el perdón divino. La fuente de nuestras malas acciones es nuestra propia mala naturaleza. Hay un problema en la estructura humana y no vamos a ser diferentes. Adán y Eva no podían decir eso. Cuando Dios vino donde Adán y Eva, Adán no pudo haber dicho, es que mi madre era pecadora, porque Adán, ¿qué madre tenía? Y otra, ¿qué naturaleza humana pecaminosa tenía? No se justifica, no porque no tenía madre, sino porque no tenía una naturaleza pecaminosa. El pecado tiene consecuencias terribles. Nos quita la paz interior y nos despoja del gozo que proporciona la comunión con Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado que cuando tú cometes un error, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que me ha dado un frío interior que yo siento que voy a tener un infarto. Como que algo se desprende y se va. A mí me ha pasado. ¿A ti no te ha pasado eso? Cuando tú cometes una falta consciente. Ahora, sin querer incluso, cuando no queriendo, no de manera planificada, pero lo haces. No sientes que algo se va, que la paz se pierde. Y no te has dado cuenta que
como que toma tiempo otra vez recuperar esa armonía interior, que no es más que tu comunión con Dios. Recuerdan que Dios le dijo a Moisés: yo no lo voy a acompañar a ustedes, váyanse, porque si yo voy los mato en el camino. Es decir, el Dios santo no puede estar con el pecador cuando el pecador no está arrepentido. Queriendo hacerle un bien, le haría el mal inevitable. Su santidad consumiría al pecador. Y Dios le dijo: yo voy a mandar un ángel. Y a veces eso es lo único que tenemos hasta que recuperamos la conexión con Dios. Duro es cuando tú no sientes eso. Aquí el problema no está en que fallamos o no, es cuando tú lo haces y no sientes agonía interior. Porque entonces tú lo sigues haciendo y te quedas como si nada hubiera pasado. Ten cuidado, porque eso es lo que está más cerca del pecado imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu. La profundidad de nuestros problemas requiere una obra profunda. Verso 7 del Salmo 51. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 10. Crea en mí un corazón nuevo. Quita este viejo corazón y tráeme otro. Haz un trasplante espiritual en mí. Los sacrificios de Dios, verso 17, lo que fue nuestra lectura, son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Dios aborrece el pecado, pero te ama a ti. Cuando tú entiendas eso, entonces entenderás que hay una posibilidad de salvación para ti. Porque a pesar de lo que eres y haces, Dios tiene un plan para ti. El verso 1 y el 9 del capítulo 32 de los Salmos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Perdón, el 1 y el 9 que estoy leyendo. Voy a leer el Salmo 32 ahora. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David dice: Señor, perdóname. Pero el perdón de Dios trae limpieza. No solo cancelación de una deuda, trae purificación. Y para concluir, en el Salmo 32, verso del 1 al 5, el salmista dijo: bienaventurado es aquel hombre a quien el Señor le ha perdonado y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre o la mujer a quien el Señor no le atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David dice: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravaba sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré y no te encubrí mi maldad. Entonces dije, dice él, confesaré mi pecado al Señor. Y termina diciendo: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito sea Dios. Todos hemos pecado. De hecho, Salomón dijo en su oración de consagración al templo: no hay hombre que no peque. ¿Es bonito decir que es posible vencer el pecado? Sí, es posible. David pudo decir no, pudo elegir no matar a Elías. Pero el problema es que a veces quedamos atrapados de un estupor tal que nos llevará a actuar inevitablemente mal. Ahora, cuando eso ocurre, ¿paso la vida lamentándome porque no pude vencer el pecado? No. O dejo eso resuelto y empiezo a alimentar la idea de que ahora sí voy a vigilar para cuando el pecado vuelva a vencer entonces. Bien, eso suena bien. Pero si no media el perdón, ni lo primero ni lo segundo sirve de nada. El camino a Cristo dice: no basta desear ser salvo. Debemos llegar al punto de entregarnos. Toda una vida deseando que Dios me perdone, pero no pido perdón y ni me arrepiento. ¿Cuándo Dios me va a perdonar? Toda mi vida reconociendo que soy un pecador, pero no confieso mis pecados. ¿Cuándo cambiará eso? Toda una vida sabiendo que lo que estoy haciendo está mal, pero no hago nada en esa dirección. ¿Cuándo cambiará eso? Noten que el pecado de David fue terrible.
Fue terrible. Pero David no lo justificó. Cuando Dios se lo mostró, ¿qué dijo David? Pequé contra el Señor. Señor, perdóname. Devuélveme el gozo de la salvación. La perdí. No retire de mí tu espíritu porque siento que se fue. Porque David sabe que sin el espíritu no hay arrepentimiento ni hay paz interior. Que tu buen espíritu me sustente. El texto como que se mueve en la línea de firmeza. Es decir, dame un espíritu que sea firme. En otras palabras, una disposición de mantenerme firme en tus caminos y no volver a hacer esto. Quita de mí los homicidios. En otras palabras, no volver a hacer lo que hice con Urías. Y todo ese pecado grave y terrible tuvo solución porque David lo reconoció y se arrepintió de él de corazón. Ante tus pecados, ¿cuál es tu actitud? ¿Quién es el culpable? ¿El otro? ¿El otro? ¿Siempre el otro es la justificación? Pues cuando Cristo venga, dile al otro que te salve. Porque Cristo no podrá hacerlo. Tengamos cuenta, mis hermanos. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Fallamos de muchas maneras? Sí. ¿Cometemos errores graves? Sí. Pero en los cielos, y no muy distante de nosotros, mora un Dios misericordioso, compasivo, amplio en perdonar. Y tú serás bienaventurado si logras ese encuentro con Él. ¿Te gustaría a ti tener ese encuentro con Dios esta mañana? ¿Te gustaría a ti decirle, Señor, hoy me arrepiento delante de ti de faltas que solo tú y yo sabemos? ¿Te animarías tú a decirle, Señor, crea en mí un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí? No retire de mí tu espíritu. Si es así, ponte de pie donde estás.